¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pichincha Plus, esto en el marco del 25 de noviembre que se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta semana nosotros hemos decidido abordar varios temas y uno de los que nos convoca principalmente es abordar también sobre las nuevas masculinidades que apuestan por las relaciones entre iguales, rechazando las desigualdades, siendo conscientes de los privilegios que implica ser hombre en la sociedad en la que vivimos. Para conversar más y ampliar la información, nos encontramos con Efraín Soria. Él es presidente de la Fundación Equidad. ¿Cómo estás, mi Efra, querido? Bienvenido a Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal, colegas de Radio Pichincha y a toda la audiencia de este importante medio? Es un gusto poder compartir con ustedes en estos momentos tan importantes para el Ecuador. Efra, ¿qué son las nuevas masculinidades? Bueno, las nuevas masculinidades es una nueva forma de llamar la atención sobre la importancia que tenemos, especialmente el género masculino, de poder hacer una evaluación, una reflexión y sobre todo un cambio de nuestros comportamientos frente a todo lo que representa lo femenino, las mujeres, lo que es leído como lo de las mujeres, ¿no es cierto? Nosotros particularmente desde Equidad tratábamos de no hablar de nuevas masculinidades, sino más bien hablar de la deconstrucción del género. Ok. Ustedes saben que el género es lo que ha provocado esa división que ha sido perversa y que ha ubicado a más del 50% de la población en una condición de desigualdad, de violencia, de estigma y discriminación. Ujú. Entonces, necesitamos más bien trabajar en educación para cambiar esos patrones estructurales que tenemos frente a una cultura súper machista, súper patriarcal, que lastima y que sigue cobrando vidas en este país. Yo considero personalmente que los hombres, o bueno, el género masculino, es una gran víctima del machismo, ¿no? Por todo esto que les dice la sociedad, que no pueden llorar, que no pueden mostrarse vulnerables, que no pueden mostrar su sensibilidad, porque ya se vienen como que insultos refiriéndose a ellos como si fueran mujeres. Sí, justamente eso. La violencia no es solamente al cuerpo de mujer como mujer, sino a todo lo que representa la mujer, a todo lo femenino. Entonces, por ejemplo, nosotros, las diversidades sexogenéricas, somos vistos, somos víctimas también de esa violencia, Ujú. porque en la lectura de los hombres gay, por ejemplo, es que rechazamos, dejamos de un lado este, entre comillas, poder masculino para identificarnos con el femenino, ¿no es cierto? Y entonces somos víctimas, somos criticados por eso. Por eso es necesario para nosotros el tema de deconstruir el género y de hablar de seres humanos que tienen los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse como personas emocionalmente, que puedan decir, puedan manifestar sus sentimientos económicamente, físicamente, intelectualmente y socialmente. Entonces estamos tanto hombres y mujeres y otras manifestaciones de la naturaleza humana, porque también tenemos que recordar que no solamente hay hombres y mujeres, hay otras manifestaciones como las personas Diversidades. intersexuales que Ujú. necesitan también ser reconocidas. Entonces, por eso hablamos, en vez de no solamente hablar ya de estas nuevas masculinidades, sino más bien de deconstruir todo esto del género. Ok, hay no sé si una frase decirlo, ¿no? Que a mí me gusta, que son los traidores del patriarcado, que empiezan a dejar de lado los chistes sexistas, que empiezan a dejar de lado los chats en donde se envían a chicas con poca ropa, o empiezan ya a, como lo dice la frase, ¿no? A traicionar todas estas cosas que harían los hombres, pero que no diría yo que hacen los hombres, sino que hacen los machistas. Ahora empiezan las burlas al hombre que hace esto. ¿Cómo lidiar con esto? No, simplemente la manera es empoderar también a los hombres, educarnos a nosotros los hombres. O sea, siempre va a haber alguien que no ha recibido la suficiente educación y sensibilización sobre estos temas. Que creció Pero en un debemos, entorno así y piensa que exacto, es que normal. crece. Exacto, que crecen y además porque se repite de generación en generación. Cuando un niño pequeño escucha al papá que se ríe de las mujeres, que hace Ujú. broma de la mamá porque se equivocó, porque hizo algo mal, etcétera, etcétera, está criando a ese niño con estos comportamientos machistas de decir que las mujeres son inferiores. Entonces es un proceso largo, nos va a tomar varias generaciones, pero no es imposible. O sea, hay hombres, habemos ya hombres que nos hemos comprometido y que estamos justamente traicionando a este patriarcado. Y tal vez la palabra no es traicionar, sino que nos rebelamos contra ese sistema que nos ha oprimido a hombres y a mujeres también. Porque los hombres cuando nos caemos nos duele también, que Claro. estamos tan castrados que no podemos Por decir el más no. que quieras llorar, que quieras gritar, no Exacto, puedes porque te da miedo que ya te empiecen a insultar o lo que la sociedad ve como insultos, que son términos feminizados. exacto.
Como justamente que está en lloras ese. como una niña, ya te quejas como una niña y es tenaz, porque cuando yo recuerdo, ¿no? Que cuando Neisida Holmes ganó como la mujer más fuerte del mundo, ahí sí nos empoderamos y nos adueñamos de esa frase y más bien era peleas como una niña, compites como una niña. Claro, y todo ese tipo de cosas, esos comentarios, tanto del un lado como del otro, tienen que ser erradicados poco a poco, así como se han hecho estas campañas grandes alrededor de los piropos, ¿no? Que los piropos antes eran como bien vistos y que románticos y todo eso, en realidad era Nada. un machismo súper light, súper disfrazado que seguía cosificando a las mujeres. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con todos estas reacciones, estas limitaciones que ponemos a la sensibilidad que también los hombres deberíamos y tenemos todo el derecho también de Y manifestar eso. tienen, ¿no? Y Mm. tienen, simplemente que no pueden sacarla debido a la Es sociedad. Ahora, es bastante doloroso ver cómo, por ejemplo, un niño que crece en medio de un círculo de violencia familiar, crece, como tú bien decías, perpetuando el machismo, pero también con un rencor hacia su padre, ¿no? Ver cómo todos los días o todos los fines de semana llega a agredir a la mamá y pues él crece con esto y de grande, lamentablemente, reproduce el modelo de una persona maltratadora. Una madre o un padre o una familia que esté libre de violencia de género, ¿cómo debe empezar a tratar al niño para que crezca con esto, con la deconstrucción del género masculino? Para esto justamente está el Estado. El Estado tiene la Mm. obligación, recuerden que el sistema educativo está llamado a formar ciudadanos más capaces, que lo que no puede hacer en el hogar lo haga el sistema educativo y entonces el sistema educativo no debe centrarse solamente en enseñar a la ciudadanía a leer y escribir, sino también a reflexionar, a pensar y a cambiar esos comportamientos que vienen más mal desde el hogar. El Estado también tiene la obligación de formar De a las acuerdo. familias, educar. En este país, lamentablemente, el Estado se ha descuidado, no existen campañas sobre la importancia de educar y hablar en la familia. Y por otro lado, tenemos también estructuras en nuestra sociedad que siguen fomentando eso. Por un lado, tenemos los grandes medios de comunicación, especialmente la televisión, que a pretexto del rating, de la pauta y de estos grandes intereses corporativos y del mercado, siguen presentando modelos que son totalmente nada adecuados para los niños que crecen viendo la televisión sin un criterio, viendo estas películas, estas series, estas novelas, donde la mujer sigue siendo un objeto, donde De está acuerdo. el tema este de la mentira, de la traición, de las mafias y todo eso. Entonces, ¿qué esperamos si también el resto de la sociedad no se hace responsable? Creo que es necesario que aquí el Estado, como garante de derechos, debe controlar la producción, debe controlar qué es lo que se transmite, debe fomentar el tema de que hayan programas verdaderamente educativos donde hombres y mujeres tengan la oportunidad de que si no fueron educados en la casa, de que si el sistema educativo ha fallado, también abrir otros espacios donde puedan reflexionar y decir, es verdad, he cambiado, tengo que cambiar esas actitudes que no me ayudan, que no me dejan a mí ser feliz, pero que además pueden estar lastimando a personas que supuestamente les queremos, Efra, nuestras y no mamás, solo los nuestros programas de hermanos. televisión, lamentablemente yo desde que tengo memoria, por ejemplo, he visto que algunos, he escuchado y he visto que algunos políticos se refieren a la mujer, ¿no? Como cosificándolas, diciendo, ah, es que esa asambleísta con la falda corta, es que esa asambleísta sirve solo para pintarse las uñas, es que esta alcaldesa sirve solo para acomodarse el cabello. Entonces, como tú bien dices, hay que empezar desde los políticos que si al menos no hacen programas para cambiar esto, pues deberían, por decirlo así, dar el ejemplo. Sí, y lo hemos visto en estos últimos días con la posición de la nueva asamblea, donde algunos medios de comunicación se han estado fijando en cómo llegan las asambleístas vestidas, qué Ujú. carteras llevan. Pero en el caso de los hombres no están viendo si combina el terno, la corbata y los zapatos. Es decir, siguen fijándose en las mujeres, en esas cosas que no tienen sentido cuando deberían de sentarse a ver cuáles son los argumentos, en qué piensan, cuáles son las ideas y debatir sobre eso y no cómo se ve la mujer. Entonces ahí tenemos muchísimo que hacer todavía, tanto los medios de comunicación, tanto la organización de la sociedad civil, pero sobre todo el Estado, porque esta es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Efra, a lo largo de tu trayectoria como activista de las diversidades, ¿crees que el género masculino se ha deconstruido en un porcentaje? Te pregunto, ¿cuánto se ha deconstruido o sigue más o menos igual que antes, que hace años?
No, yo creo que hemos avanzado un poquito, tal vez en la escala del 1 al 100 estamos avanzando en un 10% apenas, hay muchísimo Hay que hacer, muchísimo que pero hacer. es bueno porque se está hablando de esta situación, aunque sea no todo un movimiento grande y fuerte, pero se está hablando y las nuevas generaciones son las que están poniendo también este tema en discusión. Pero esperemos que esto pase y que algún momento sea solamente el 10% de esa tara social que tenga todavía está anquilosado el tema del machismo y del patriarcado, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que seguir trabajando. Y programas como el de ustedes justamente ayuda a educar a la ciudadanía, a reflexionar y a posicionar los temas. ¿Cómo debe un hombre iniciarse en esto de revisar su modelo de masculinidad y querer deconstruirse? Dice, yo quiero hacerlo, pero no tienen idea cómo. Por ejemplo, vamos a lo personal. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo iniciaste enfrentando igual todo tipo de críticas, todo tipo de burlas? Pero, ¿cuál fue ese paso en el que ya decidiste y dijiste, no, hasta aquí? Creo que es muy importante tener espacios y también tener referentes que nos permitan hablar sobre esos temas. Y ese es Ujú. uno de los problemas fundamentales. No existen espacios donde los hombres se reúnan y puedan hablar abiertamente, tranquilamente y sin temor a ser criticados. Los espacios que existen para los hombres son espacios altamente violentos. Tenemos el fútbol, el deporte en general, las grandes reuniones para jugar tal vez juegos de carta, pero donde siguen permeándose o acentuándose más estos estereotipos. Entonces necesitamos también espacios de lectura, de, del cine, del arte, de otras expresiones donde se permita tal vez no preguntarle directamente a los hombres, porque los hombres se sienten atacados cuando decimos, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? Pero sí abrir estos espacios para que otros hombres que han logrado dar el salto puedan comentar, puedan decir lo que los otros tienen temor. Hasta que alguien dé el primer paso, necesitamos estos referentes. Y estos referentes ya existen. Entonces hay personas, hay jóvenes, hay gente de diferentes sectores, ya sean del político mismo, muy pocos, pero existen algunos, o de las ciencias, del arte, de, del mercado inclusive, de la economía, que pueden estar hablando de la importancia de esto. Recordemos algo muy importante. Ganó hace poco una mujer el Premio Nobel de Economía Ujú. sobre justamente Por hablando sus de cómo estudios de el género. género Sí. genera producción, ganancia o pérdida. Así es. Y entonces justamente necesitamos discutir ese tipo de situaciones. Y necesitamos discutirlas en el aula, de los niños, del colegio, pero sobre todo en las universidades también, cambiar esa situación. Necesitamos más programas que permitan discutir no solamente lo político y lo coyuntural, sino también discutir eso. Y no existen casi esos programas ni en la televisión lamentablemente no los hay. Y en la radio son muy pocos, entonces necesitamos más espacios para eso, para ese, de construir Para esta de esos deconstrucción. estereotipos, Yo para que los hombres considero perdamos el miedo, porque, o sea, eso. yo también reconozco que a mí me daba mucho temor, Claro, ¿ya? claro, A mí claro. antes, Incluso recibir agresiones físicas, ¿no? No solo exacto, burlas. exacto, todo Ajá. ese temor que da, pero una vez que te empoderas, tienes información, por eso la educación es la herramienta fundamental. El Educar, acompañamiento educar, también educar podría nos funcionar ayuda. mucho. Exacto, y la educación no es solamente en la escuela, No sino sentirte también solo, en todo ¿no? el proceso. Exacto. Efra, yo considero que el cuerpo también es un instrumento bastante político y revolucionario. Entonces, ¿cómo podemos hacer para utilizar el cuerpo para mejorar estas relaciones? También manifestarnos a través del cuerpo, de la corporalidad. Sí, el cuerpo es muy importante, reconocer además de que el cuerpo no puede ser solamente cosificado de acuerdo a ciertas características, que es lo que están haciendo. Ustedes habrán visto, este fin de semana había la elección del Miss Universo y cómo una Sí. candidata de determinado país se presentó tal como son las mujeres en su diversidad, Ujú. rompiendo ese esquema tan absurdo del 90-60-90 que nunca ha existido, ¿no es cierto? Y que Entonces aparte es creo que eso enfermizo, ¿no? Y no enfermizo, es fuera de la saludable. realidad, nada Sí. saludable, pero se presenta una mujer y rompe un esquema. Lógicamente no va a ganar, pero ya comienza a ver esos cambios y eso creo que es O fundamental. hace algunos años Entonces, que hubo también en el Miss Universo una mujer trans, ¿no? Que era de exacto, España, que igual y ya se rompe, visibilizó.
se comienzan a romper. Pero eso necesitamos romper en muchos espacios. Yo, por ejemplo, hablamos ahora, seguimos manteniendo a veces esos estereotipos y ahora que estamos ya, ya con las fiestas navideñas, yo cuando doy los talleres les pregunto a la gente, ¿conocen las jugueterías? Sí, ¿cómo son? Cuéntenme cómo son las Ujú. jugueterías. Y algo tan simple como una Claro, juguetería está todavía marcando esta diferencia entre hombres claro, y mujeres porque lo primero que te dicen que busca de hombre o de mujer y cómo son la sección de total. la Los juguetería, ¿no? colores, ¿no? Es Los ver los colores colores. y qué es lo que está, ¿no? Lo rosado, maquillaje, Rosado y cositas, azul. joyas, muñecas, Ujú. y el otro sí, pistolas, pelotas, Total. fútbol, armas, carros, etcétera, etcétera. Cuando las jugueterías ya deberían de hacer, yo creo que ahí también hay una materia pendiente de los movimientos tanto feministas como de los movimientos de los niños, quienes trabajamos en eso de obligar a que estos centros cambien esa metodología, dejar de pensar que hombres y mujeres somos diferentes. Somos diferentes, sí, en algunas situaciones, pero somos Ujú. iguales. Y los Sí, juguetes no están en la naturaleza, por tanto es una creación, es una construcción total. social y deberían de estar disponibles para cualquier persona, independientemente del sexo o de los genitales o del Ujú. género que tenga la persona. Porque no determinan nada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las pequeñas acciones que pueden hacer desde casa? Por ejemplo, los padres, los hermanos. Te pongo un ejemplo. A mí siempre me ha chocado que un hombre diga, le voy a ayudar a mi mamá a lavar los platos, o peor aún un esposo, ¿no? Que diga, te voy a ayudar. O sea, yo pienso, no le estás ayudando porque tú también vives ahí y también es tu responsabilidad hacer las cosas. Claro, y en ese sentido, lo que debemos hacer en casa es poner las mínimas reglas. Es Ujú. decir, no es que tú me vas a ayudar, sino, a ver, yo Exacto. cocino y tú lavas. Yo plancho y tú lavas, tú Ujú. arreglas, tú barres, yo limpio el polvo. Es repartirnos las responsabilidades en la casa poco a poco y así también con los diferentes miembros de la familia. Es decir, no le voy a poner a un niño de 5 años a barrer, pero conforme va creciendo, le voy a ir dando también responsabilidades. Y esas responsabilidades no tienen que ver en función del género, sino que los niños y las niñas pueden lavar y pueden barrer y pueden limpiar el carro Como un ser humano todo, funcional. exacto, Y claro, exacto. también cuando le aplauden a un hombre por lavar los platos, es como que bien, pero él lavó los platos. O sea, no hay que aplaudirles porque es ser un Exacto, ser está humano haciendo lo que le funcional. corresponde, simplemente está Ajá, haciendo lo que le corresponde. Entonces creo que sí, algo que nos falla mucho en las relaciones, en la construcción de una familia, es que no ponemos esas reglas desde el principio. Damos sobreentendido, las mujeres muchas veces dan sobreentendido que si yo cocino, el otro me va a ayudar a planchar o a lavar. No, claro. no demos sobreentendidos, no, Ajá, sentémonos hay que perfecto. hablar. Mira, yo cocino y tú lavas, o tú cocinas y yo lavo, no hay ningún problema, pero repartámonos las actividades en la casa, porque si no es lo contrario, también para nosotros los hombres es súper cómodo simplemente, ay, qué bueno, me da haciendo y Ella ya, está haciendo ya, todo, sí. exacto, ¿no es Sí, cierto? Y sí. eso no está bien. Creo que en las relaciones tenemos que sentarnos y discutir esa situación, acordar, negociar, De decir, acuerdo. bueno, pues es que yo no cocino bien, bueno, entonces tú lavas, ya no hay Lavas los ningún platos. problema, o tú cocinas Sí. 5 días a la semana y yo cocino 2, Que sería igual pero injusto, está, pero bueno, ya exacto, negociando se pueden pero llegar a acuerdos. negocias, el tema negocias, y al final tal vez el otro termina cocinando mucho mejor que la mujer, Sí, capaz, ¿no es ¿no? cierto? Sí, sí, Nunca sí, todo es sabes, cuestión de pero el hablar. tema es negociar, De poner esas acuerdo, de reglas. acuerdo, de Lo, acuerdo. lo mismo, o sea, a mí me costaba también eso, ¿no? Decir mi pareja, o sea, la taza no es que se va, se lava sola y se guarda sola. Ujú. Entonces, todos tenemos que aprender eso y lo mismo la casa se mantiene de los dos. Es de Las los dos, mujeres está claro. demostrado que trabajan 8 horas más que los hombres en las Sí. tareas del cuidado Y que y son eso mucho más tenemos que ir cambiando. pesadas, que son mucho más Exacto, pesadas y es mucho más pesadísimo. O sea, cansadas. yo Sí, como hombre digo, a mí no me gusta cocinar, les sí. respeto mucho a las mujeres, pero cuando me toca, pues Y bueno, también. cocinar es Entonces, algo normal, ¿no? Imagínate, lavar los exacto, platos, tender las camas, atender a los niños y aparte de eso también salir a trabajar y todas las demás quehaceres. Ahora, Efra, ya se viene la marcha del 25 de noviembre y yo sé que hay chicos que quieren apoyar, sé que hay hombres que quieren unirse, que en serio están de corazón tratando de cambiar estas realidades, pero tal vez no saben cómo dar el primer paso y dicen, no, no voy a ir a la marcha porque ¿qué voy a hacer ahí como hombre? Y se sienten como excluidos. Entonces, también decirles que pueden unirse, que pueden apoyar, de hecho que deberían, ¿no? Apoyar. ajá, exacto. Pueden ir, al contrario, Ujú. debemos ser solidarios con nuestras colegas, nuestras compañeras, nuestras madres, hermanas, hijas, etcétera, etcétera, Con las mujeres, por y el simple hecho de participar ser las mujeres, humanos. exacto.
ir a las marchas. Además, hay muchas manifestaciones. Hoy, por ejemplo, el día viernes en la tarde, a las 5 de la tarde, en la Mariscal, va a haber la caminata en tacones, la carrera en tacones. Sí, sí, Hombres, sí. pongámonos tacones para Lindo. ver cómo les hemos obligado a las mujeres a estar encadenadas a una prenda por belleza, por estilo Sí. o por controlarles, Y que a tal muchas vez. les gusta, pero lamentablemente a la mayoría, como tú dices, sí se les exige. En las oficinas, Exacto. principalmente, yo no sé, ¿no? En las empresas, en los bancos, puede ser que es falda tacos, falda tacos. Qué Exacto, sigue insoportable todavía. eso. Entonces hay que cambiarle, tenemos luego la Ujú. marcha, el día 26 tenemos una cicleada desde la red Violeta, que es una red de organizaciones que trabajamos del tema de género, hacemos una cicleada en el ciclo pasivo, vamos a tener una feria informativa para hablar de las violencias en el Boulevard Súper. de las Naciones Unidas, les esperamos más bien también a que vayan y aprendan, y sobre todo sepan cuáles son las rutas en caso de ser víctimas de violencia, ya sea violencia sexual, Ujú. patrimonial, política, etcétera, porque hay tantas violencias. Entonces, hay muchas cosas y los hombres podemos ir, participar, educarnos. Recordemos que no estamos Qué solos lindo. los hombres, sino Así que es. venimos juntos, somos de familias súper diversas donde está papá, mamá, hermanas, sobrinas, cuñadas, y todas ellas merecen nuestro respeto, nuestra consideración, porque el tiempo en que vivimos sigue siendo un tiempo súper violento para nuestras colegas mujeres, así que Así hay es. que dejar a un lado esa insensibilidad y ser parte de un mundo de paz. Y no solo para las mujeres, ¿no? Recalcar para los cuerpos feminizados y para las diversidades también que se le relaciona con género femenino y ya se las discrimina, se las hace de con todo menos. lo, con todo lo femenino o Así todo lo es. que tenga que ver con la mujer. De acuerdo. Mi Efra, muchísimas gracias por tu claridad, por tus ideas y por tus aportes. Te envío un abrazo gigante y estaremos A conversando en otra ustedes. oportunidad.